Bueno, primeramente, darles una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en esta primera actividad, bueno, dirigida a estudiantes en la semana de transversalización. Para este periodo, el eje que nos corresponde desarrollar y con el que hemos ido trabajando toda la propuesta es el eje lucha contra la pobreza y la exclusión social. Como lasallistas estamos llamados a promover la conciencia social y solidaria buscando raíces de la pobreza, la exclusión, para generar alternativas que ayuden a la superación de la justicia y la inequidad. De esta forma, la comunidad manifiesta explícitamente su intencionalidad de luchar contra la exclusión, haciendo del compromiso con los empobrecidos la clave de lectura para entender su práctica. Esto dice la propuesta de este eje que nos ha correspondido o que nos corresponde desarrollar esta semana y que tenemos varias alternativas también para trabajarlo. Y bueno, y las personas que nos acompañan, ¿verdad? En esta semana vienen a aportarnos un poco desde esa perspectiva y que podamos seguir desarrollando nuevas miradas y nuevas perspectivas que podamos introducir en nuestra formación y que nos lleven a causar, ¿verdad? A hacer cosas que ayuden a transformar también la sociedad. El día de hoy nos acompaña en esta actividad el hermano Álvaro Rodríguez va a ser quien nos va a guiar. El hermano Álvaro, bueno, fue nuestro rector del año 2015 hasta hace alrededor de 3 años estuvo como rector. Tuvimos ese honor de contar con el hermano. El hermano es hermano de las escuelas cristianas, es hermano de La Salle. Fue durante 14 años superior general también de los hermanos a nivel mundial. Y bueno, ha sido una de las personas que más ha promovido siempre también nos ha ayudado a promover mucho el tema de la transversalización, a seguir trabajando fuertemente con esta línea de los valores. Durante el periodo que estuvo también dentro de la universidad, nos ayudó a fortalecer mucho áreas importantes como la investigación, la vida estudiantil, la extensión universitaria y bueno, aspectos que son también importantes y relevantes en la propuesta formativa de nuestra universidad y que queremos también que sean parte de lo que ustedes se lleven al pasar por acá. Este, Más bien, yo creo que no tengo mucho más que decir. El hermano Álvaro es parte también de nuestra universidad, una persona muy querida por nosotros y le doy la bienvenida al hermano. Nada más, les voy a robar unos minutitos porque vamos a compartir un video antes de que el hermano empiece su presentación de hoy. Un video sobre una campaña que se está trabajando este año en el distrito de Centroamérica, Panamá. Nosotros como Obra Lasallista pertenecemos a un distrito que es el que está conformado desde Panamá hasta Guatemala. Y hemos estado trabajando una propuesta también, una campaña de valores, que la frase es, tú eres parte del milagro. Entonces, nosotros también dentro de toda esta propuesta distrital generamos un material que queremos compartirlo, lo hemos venido compartiendo en otras transversalizaciones. Hoy queremos compartirlo de nuevo para retomar siempre ese espíritu, ¿verdad? De que como los hallistas estamos llamados a ese algo más y a ser parte del milagro. Todos formamos parte de la historia y acción de La Salle. Esta campaña nos lleva a descubrir que los actos de generosidad de la familia lasaliana trascienden y son un milagro que transforma vidas de personas y comunidades. Motivémonos con esta reflexión. Tú, lasallista, que eres un ser humano, eres un milagro del Señor, eres fuerte, capaz, inteligente, lleno de dones y talentos. Reconócete, encuéntrate, acéptate, anímate y entusiásmate. Querido lasallista, piensa que desde este momento puedes cambiar vidas desde un aula, una oficina, una comunidad o un vecindario, siendo creativo y proactivo. Lasallista, tú eres parte del milagro. 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 Lasallista, tú eres parte del milagro.
Muy buenas noches a todos y a todas. Como pueden ver, el tema que vamos a desarrollar es el Pacto Educativo Global al que nos ha llamado el Papa Francisco. Y el tema concreto es la propuesta del Papa Francisco para un pacto educativo global. Ok, entonces, como decía, a partir de el tema que vamos a presentar esta noche, a compartir, y partir de este pensamiento del Papa Francisco, que nos invita a mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho la universidad a participar en la Semana de Transversalización, que tiene como eje, como se acaba de decir, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estoy convencido de que en gran medida esta lucha se juega en el campo de la educación. La pandemia nos ha hecho ver el desfase cada vez mayor que se está dando en el campo educativo. Sin duda se trata de un tema muy actual, tanto que el Papa Francisco nos ha invitado a un pacto educativo global. Y Benedicto XVI hablaba ya de una emergencia educativa. Y el Instituto de los Hermanos de La Salle, a nivel global, a nivel de todo el mundo, como respuesta, nos ha también otorgado, nos ha brindado un documento que, como una propuesta a una reunión que nosotros llamamos capítulo general, que reúne hermanos elegidos de todo el mundo para programar los 7 próximos años, ha hecho como previo, como preparación para estudiarlo antes de este encuentro, una declaración sobre la misión educativa lasallista. Como ven, es un tema muy amplio y me voy a limitar a 4 aspectos que nos presenta el Instrumentum Laboris. Instrumentum Laboris es como el borrador que sirve para el estudio del tema en el momento que se pueda hacer la reunión. Esto se ha visto afectado por la pandemia. El encuentro ya tenía que haberse dado, pero se ha trasladado para más adelante. Consciente al mismo tiempo que hay muchos otros desafíos, no solo estos 4 que vamos a ver, estos 4 aspectos, y que debemos seguir ahondando y sobre todo materializándolos mediante respuestas concretas en nuestras instituciones de educación. Creo que el presupuesto previo para tocar este tema es mirar el futuro de la educación. Hablar de futuro es siempre desafiante y hoy más que nunca. Es un hecho lo dicho por Denis Gabor, hoy más que nunca es un hecho lo que nos dijo Denis Gabor, Premio Nobel de Física en 1971. Él decía, no podemos de ninguna manera predecir el futuro, debemos inventarlo. No se trata simplemente de prolongar linealmente el pasado, sino de ser capaces de crear una nueva realidad que responda hoy a un mundo tan diferente al de apenas hace unos años. Nosotros lo inventaremos en la medida en que ubiquemos con claridad la visión y misión de la educación y corramos el riesgo de nuevas iniciativas significativas que respondan a las necesidades actuales y que encarnen mejor su finalidad humanizadora. En este sentido, hoy algunos autores distinguen entre futuro y porvenir. El futuro lo construimos nosotros, el porvenir nos viene y debemos acogerlo. ¿Quién se imaginaba esta pandemia? Esto más bien no es futuro, sino porvenir, nos vino.
no lo esperábamos, no dependió de nosotros, aunque dependió del género humano allá en China. Pero esta distinción entre el futuro, lo que nosotros construimos, y el porvenir, lo que nos llega a veces de una manera inesperada. No debemos olvidar, por otro lado, que la escuela es una de las instituciones que menos ha cambiado. Y al hablar de escuela hablamos de todos los niveles, desde los más pequeños hasta la universidad. Es una de las instituciones que menos ha cambiado a lo largo de su historia. Y de ahí posiblemente el hecho de la crisis que se vive hoy a nivel educativo y de las búsquedas de nuevos puntos de referencia y de un nuevo pacto educativo. Si despertara de la muerte un doctor, un médico del siglo XV y viera lo que hoy sucede en medicina, creo que se volvería a caer muerto de los cambios tan extraordinarios que se han dado. Pero si un maestro del siglo XV se despertara y pudiera ver una universidad, un colegio, una escuela, creo que no le extrañaría mucho. Casi estamos haciendo lo mismo que hace 4 o 5 siglos. Por eso el periódico chileno Mercurio, como lo tienen aquí, en su edición del 8 de agosto del 2008, en un artículo titulado "Hoy la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI". Y comenta las palabras del psicólogo español Juan Ignacio Pozo en un estudio financiado por la Comisión Europea que analizó la forma de enseñar en países europeos y latinoamericanos. El aula es hoy un espacio cada vez más extraño para el alumno, donde pasan cosas que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el resto de la sociedad. Por eso añade en el mismo artículo Diego Portales: antes en el colegio, y podemos pensar en la universidad, uno se enteraba de muchas cosas de las que no se podía enterar en otra parte, pero eso se acabó. Hoy los alumnos reciben información de muchas otras fuentes y la misión de la escuela debiera ser ayudarles a digerir esos datos y convertirlos en conocimiento. Me parece que el pacto global educativo que nos propone el Papa Francisco puede ser iluminador para el camino que estamos llamados a forjar. La UNESCO afirmaba hace unos años: este momento realmente extraordinario de la historia requiere soluciones de excepción. El mundo que conocemos, todas las relaciones que dábamos por sentadas, están experimentando una reformulación y una reconstrucción profundas. Se necesita imaginación, capacidad de innovación, visión y creatividad. Necesitamos crear nuevos modelos de vida y sociedad, dialogar, centrarnos en la persona, promover valores y principios y tener muy presentes los valores de justicia, de paz, de sostenibilidad. Y pasamos al primer punto, la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de este nuevo pacto global educativo? El 12 de septiembre del 2019, el Papa Francisco anunció su propuesta de un pacto educativo que permita una alianza global entre quienes quieran comprometerse en favor de un proyecto educativo que combata el individualismo, la quiebra de la fraternidad y el deterioro del planeta. 3 problemas muy actuales. Esta propuesta forma parte de las llamadas que está haciendo el Papa para abrir camino a las ideas del cuidado de la casa común, de la encíclica Laudato Si y de la fraternidad social que recoge en la encíclica Fratelli Tutti. 2 documentos muy importantes que el Papa Francisco nos ha dado en estos últimos años. La primera idea que destaca
es su propuesta de un pacto global. No es una llamada al interno de la Iglesia, sino justamente lo contrario. Es una llamada a encontrarse a la Iglesia y a todas las personas e instituciones que desde el reconocimiento mutuo y el respeto a la diversidad están comprometidas con un futuro mejor para la humanidad. En esta invitación a cuidar la fragilidad de las personas y del mundo en el que vivimos, una invitación que no concierne realmente solo a los cristianos, sino a todos los hombres y mujeres de la tierra, la educación y la formación se convierten en prioridades, porque ayudan a ser protagonistas directos y co-constructores del bien común y de la paz. Y en el video de mensaje del 15 de octubre del 2020, el Papa decía: también somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad y que todo cambio requiere una trayectoria educativa para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las necesidades de cada generación y para hacer que la humanidad florezca hoy y mañana. Me parece muy pertinente aplicar a esta reflexión lo que la pensadora argentina Denise Nachmanovich nos dice sobre el nuevo paradigma en que se debe situar hoy la educación. Esta pensadora argentina ha sido invitada varias veces por el doctorado de educación de nuestra universidad y ha participado presencial o virtualmente en varias ocasiones. El paradigma que hoy estamos llamados a vivir es una nueva manera de ver, analizar, comprender y sobre todo relacionarnos con la realidad, sin dividirla en subjetiva y objetiva. Se trata más de una comunión que de un conocimiento, de un saber dinámico y multidimensional. El paradigma mecanicista y la epistemología positivista que predominantemente hemos vivido reduce todo a modelos mecanicistas a partir de unidades elementales, en sistemas cerrados y estructuras estables. Hasta pasada la mitad del siglo XX predominó este paradigma, denominado de la simplicidad, y lo que ha permitido el cambio hacia la complejidad, hoy hablamos del paradigma de la complejidad, ha sido la biología, con un diálogo interdisciplinario y un intercambio transdisciplinario que nos hace ver que el todo es mayor que la suma de las partes como primer axioma sistémico. Se trata, por consiguiente, de sistemas abiertos. El concepto de sistema ha abierto las puertas al mundo de la complejidad. Es en este mundo de la complejidad en el que debemos focalizar la condición humana. La sociedad moderna nos ha hecho pasar de la Trinidad divina a la Trinidad mecánica. El cuerpo separado del alma, el materialismo, el individuo separado de la comunidad, el individualismo, la humanidad separada del cosmos, el egocentrismo. Ha predominado la cultura del yo sobre la cultura del nosotros. Esto a nivel político ha llevado a la desconfianza del otro y al enfrentamiento con el otro, que olvida, sin negar que se dan tensiones, la existencia de lazos amorosos, de confianza, altruismo, generosidad, solidaridad, que son elementos fundamentales en todo proceso educativo. En esta cultura, el individuo no es una persona que sufre, disfruta, inventa, se relaciona,
sino más bien es una máquina lógica, un engranaje productivo, un número de sufragio. El Pacto Educativo Global nos invita a forjar una nueva imagen del mundo y la humanidad. El Papa Francisco nos invita a partir de una perspectiva sistémica que nos hace sentirnos miembros de dos comunidades. Por una parte somos miembros de la humanidad y por otra pertenecemos a la casa tierra. De ahí la necesidad de pasar del antropocentrismo al ecocentrismo. El Papa lo expresa muy bien al pedir una ecología integral que responda a los gritos de los pobres y al grito de la tierra. Ambas pertenencias, la tierra y la humanidad, nos comprometen éticamente y nos invitan a una conversión. Como miembros de la humanidad, estamos llamados al respeto de cada persona y a la defensa de sus derechos, especialmente los de los pobres y más vulnerables. Como miembros de la tierra, nuestra casa común, estamos llamados a vivir un nuevo estilo de vida asentado en el cuidado, la compasión, la sobriedad compartida. Una real alianza debe darse, una real alianza entre la humanidad y el ambiente. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Nos dice el Papa Francisco en Laudato Si número 5. Es una cartografía dinámica en la que el ser humano es parte de la naturaleza y está moldeado por la cultura, pero no una cultura cerrada, sino que se trata de la interculturalidad que aporta a los demás sus propias riquezas y está abierta a enriquecerse con la que le ofrecen los demás, los diferentes, siempre cercanos en total apertura. Esto me hace pensar en la identidad narrativa de un filósofo francés, Paul Ricoeur, un yo siempre en camino y abierto, una identidad narrativa que se va haciendo a lo largo de la vida. El punto de partida es la pertenencia y no la independencia. Y el concepto de red es fundamental porque todos estamos conectados. Como ya afirmaba Aristóteles, los jóvenes tienen ante sí un largo futuro y tras de sí un muy breve pasado. Por eso es normal que miren más hacia adelante que hacia atrás y por consiguiente que sean más sensibles que otras generaciones a la sostenibilidad, al cuidado de la naturaleza y al sufrimiento humano. Por eso el Pacto Educativo Global, al que nos invita el Papa Francisco, tiene como principio, fin y fundamento el amor, la calidad de las relaciones, la interdependencia, la fraternidad. Papa Francisco nos decía, la educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación, por lo tanto, se propone como el antídoto natural a la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser este. Hoy en día se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Esta es la propuesta que nos hace el Papa Francisco y pasamos a un segundo punto,
el contexto en el que se da esta propuesta. Sabemos muy bien, acabamos de verlo, que muchas veces el sistema educativo se ha inclinado más por la tradición que por la innovación. Hoy debemos superar esta tendencia, dando más fuerza a nuestra capacidad de inventar, de crear, de innovar, porque lo que está en juego es el futuro del ser humano y su supervivencia. Es importante no conformarnos con la tendencia innata de reproducir estructuras, sino más bien el buscar cómo modificarlas y mejorarlas, principalmente aquellas estructuras que aseguren un mundo más justo y una sociedad más participativa y una vivencia más radical de los valores humanos para todos y cristianos o de otras religiones para una mayoría. Hoy en día, nos dice el Instrumentum Laboris, este borrador que se está preparando, hoy en día, en la perspectiva de la construcción de una aldea global de la educación, este principio recibe un renovado impulso, convirtiéndose en cierto sentido en el verdadero punto de llegada de todo proceso educativo exitoso. Es precisamente la voluntad de ponerse al servicio de la fraternidad que consagra la plena realización de la humanidad que es común a todos. En efecto, fuimos creados no solo para vivir con los demás, sino también para vivir al servicio de los demás, en una reciprocidad salvadora y enriquecedora. Aquí tienen este proverbio africano en el que se inspiró el Papa Francisco. Para educar a un niño se necesita una aldea entera. Todos tienen algo que ver en la educación. Por eso dice el documento, juntos es la palabra que salva todo y cumple todo. Y podríamos decir que en el fondo es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Zygmunt Bauman, en su libro Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, nos presenta con mucho realismo algunas características de nuestro mundo hoy, a partir del amor y su diferencia con el deseo, nos describe la realidad que fácilmente hoy vivimos. Para el amor, toda distancia, por más pequeña que sea, se experimenta como insoportable, porque lo propio del amor es unir, fusionar e identificar. El deseo, por el contrario, es ansia de consumir. El amor lleva a relaciones personales estables o sólidas. Las ganas de, el deseo, a conexiones líquidas que fácilmente se pueden borrar o cambiar, olvidar o multiplicar, eliminar con un clic de acuerdo con lo que me gusta o no y sin mirarnos a los ojos. Hoy se da cada vez más importancia a lo que podríamos llamar relaciones a distancia o proximidad virtual. A la conclusión a la que llega Bauman es que hoy es más difícil amar al prójimo, porque cada vez creamos más barreras y nos ingeniamos para comunicarnos a control remoto, a lo que habría que añadir que la cultura del miedo que hoy vivimos nos hace protegernos y tomar distancia de aquellos que son diferentes. Creo que es una realidad que nos presenta Bauman previa a la pandemia, pero que con la pandemia esta situación como que se ha incrementado, ha tomado más fuerza. Por eso el Pacto Educativo Global, reconociendo el valor de la comunicación virtual y del uso de medios tecnológicos como Internet y las redes sociales, nos invita a ser conscientes de que la atención en particular de los niños y de los jóvenes hoy está constantemente atraída por estímulos rápidos y múltiples
que hacen difícil aprender a vivir el silencio, el tiempo y el espacio necesarios para que los jóvenes se familiaricen con sus deseos y sus miedos, está cada vez más lleno de interacciones continuas y atractivas que seducen y tienden a colmar cada momento de la jornada. Interacciones, además, que alimentan la racionalidad calculadora, instrumental, tecnicista, la que responde al cómo, la del cómo, y no la racionalidad que responde al sentido profundo de las cosas y de la vida, aquella del por qué. Es muy diferente la del cómo funcionan las cosas, lo instrumental, lo calculador, lo tecnicista, a lo encontrar sentido profundo a las cosas y a la vida, el por qué. En la gran riqueza de estímulos se experimenta, por así decirlo, una profunda pobreza de interioridad, una creciente dificultad para detenerse, reflexionar, escuchar, escucharse, una educación de la pregunta. Creo que aquí encontramos una maravillosa síntesis de lo que es y quiere ser la educación de hoy y del futuro. Debemos educar para la interioridad, una dimensión que fácilmente olvidamos, pero que hoy es más necesaria que nunca ante el mundo líquido y lleno de estímulos dispersadores. Gabriel Renglet, que fue vicepresidente de la Universidad de Lovaina en Bélgica, lo expresaba en un encuentro que se tuvo en Luxemburgo a nivel lasallista, un encuentro internacional. Él expresaba esto con estas estupendas palabras: la clave de la experiencia pedagógica, como la clave de la experiencia amorosa, como la de la experiencia espiritual, es la no plenitud. Necesitamos no estamos completamente satisfechos, llenos, solo fijándonos o centrándonos en nuestra persona. El descubrir la no plenitud es algo muy positivo, porque nos abre a los demás. Qué maravillosa vocación para la universidad de hoy, decía este vicerrector, invitar a cada uno a alcanzar su propia tierra interior, permitir a cada uno descubrir su tierra prometida, animar a cada uno a decir su palabra, ayudar a cada uno a descender a su verdad más profunda. Podemos definir, hablamos de interioridad, ¿qué entendemos por interioridad? El espacio para sentir la individualidad y la libertad, siempre frágil, que nos permite la responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos y los demás. La interioridad de la que hablamos no es la de un intimismo cerrado, que nos deja encerrados en nosotros mismos, sino la que afirma siempre un yo y un tú, un espacio en el que encuentro al otro, en el que acojo su vida y su misterio, y desde el cual salgo a su encuentro, o un espacio en el que me indigno y reacciono ante la injusticia o el abuso. En términos más profanos, si queremos, pero no menos profundos, nos dice el pensador mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura: para que se pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Este es el contexto en el que vivimos y pasamos al tercer punto, la visión. El Pacto Global, ¿qué visión tiene? Se trata de una educación para el servicio, la solidaridad, la ternura y la fraternidad. Vivimos en un mundo en el que la vida se ha acelerado.
en donde la eficacia es prioritaria y el pragmatismo impera. Podemos comunicarnos casi al instante con todo el mundo. Las relaciones se multiplican. El trabajo nos exige ritmos frenéticos muchas veces. Las comidas son rápidas, los compromisos múltiples, los movimientos en la bolsa se realizan en segundos y algunos se enriquecen en segundos y otros se empobrecen. Viajar de un continente a otro es cuestión de horas. Los inventos y las modas se suceden. Esto facilita ciertamente la solución a muchos problemas, pero nos puede llevar a responder a lo urgente olvidando lo importante y que lo que ganamos en extensión lo perdamos en profundidad, en interioridad, como veíamos. La educación debe ser por eso una llamada de atención que nos ayude a sintonizar el tiempo de Dios, que es el tiempo de lo esencial, del amor, de la escucha, de la relación personal tranquila, de la hondura espiritual, de la gratuidad. En el simposio Educación, un camino hacia el amor, organizado por la Delegación de la Santa Sede ante la UNESCO y por la Universidad Fordham de New York, celebrado en París el 9 de noviembre del 2006, en el que tuve el gusto de participar, el antiguo presidente de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, nos presentó 3 amenazas de la globalización en relación con la educación. La primera es el peligro de los estados-nación, o que los estados-nación se disuelvan en un poder transnacional, siendo los estados los que pueden garantizar un mínimo de igualdad frente a la educación. El Estado se disuelva en un poder transnacional. La segunda, ver surgir comunidades agresivamente replegadas en ellas mismas en nombre de la diversidad, lo contrario. Si lo primero era el peligro de perderse, de diluirse, aquí es el peligro de aceptar lo que nos viene de fuera. Y la tercera, y no la menor, ver destruirse los lazos de la solidaridad. Y al respecto decía, ver individuos, países, regiones enteras del planeta hundirse cada vez más en la miseria, ver aumentar el abismo entre los info-ricos y los info-pobres, los informados ricos y los informados pobres, los info-ricos y los infopobres, entre los que están conectados y los que no lo están, entre los que disponen de la información y el conocimiento y los que no disponen de ellos. Y añadía estas cifras reveladoras. Los países menos avanzados, que representan el 75% de la población mundial, no disponen hoy que del 10% de los ingenieros y científicos y de un 5% de ordenadores. Y este pensamiento de computadoras. Y este pensamiento fue expresado bastantes años antes de la COVID-19, que le ha dado toda la razón. Y así lo estamos viviendo en nuestro país a pesar de los esfuerzos realizados. La propuesta que nos hace el Papa Francisco no es un llamamiento a un acuerdo de mínimos. La tarea de poner en pie un proyecto educativo que responda a las urgencias de un mundo humana y ecológicamente insostenible requiere un cambio de raíz, de visión, de modelo, de actitud. El establecimiento, como veíamos, de nuevos paradigmas basados más en la relación que en el conocimiento. Limitándonos al campo ecológico, en estas últimas semanas, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos habla de un código en rojo al presentar el estudio de más de 200 especialistas que ponen al mundo en guardia
ante los efectos del cambio climático. Lo publicó La Nación del 10 de agosto de este año. El objetivo es reavivar el compromiso con las jóvenes generaciones y ayudar a establecer una red de relaciones humanas y abiertas que promueva la convergencia global, la unión de esfuerzos y el diálogo entre las religiones. Se trata de producir una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora, recrear el tejido de las relaciones y tornar a una humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad. En el fondo, lo que el Papa Francisco hoy nos está pidiendo, entre otras cosas, nos habla de una iglesia en salida, de una escuela, de una universidad en salida, que sea capaz de ir a las periferias, a las fronteras y atender a todos, especialmente a los más desfavorecidos, excluidos, descartados, últimos. Y se habla también de esa brecha educativa alarmante, con más de 250 millones de niños de edad escolar excluidos de la educación. Esa brecha digital que es brecha educativa. La puesta en práctica del pacto requiere compartir una visión de educación que va más allá de lo formal y escolar, como una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. Tiene un poder transformador que ayuda a romper determinismos y fatalismos, así como la lógica estéril y paralizante de la indiferencia, y aporta esperanza a la situación que se vive. La educación es el antídoto natural de la cultura individualista. La educación es ante todo, como veíamos, una cuestión de amor y responsabilidad. Y la calidad de la educación se mide no por pruebas y notas, sino por la capacidad de incidir en el corazón de una sociedad y de dar nacimiento a una cultura nueva. Y para esto el Papa, en un lenguaje porteño, en su lenguaje porteño, invitaba a jóvenes filipinos durante su viaje a ese país a usar 3 lenguajes que pienso debemos hacer nuestros. Nos dice el Papa, decía a los jóvenes filipinos, para esto el Evangelio nos propone un camino sereno, tranquilo. Usar los 3 lenguajes, el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Y los 3 lenguajes armoniosamente. Lo que pensás, lo sentís y lo realizás. Tu información baja al corazón, lo conmueve y lo realiza. Y esto armoniosamente. Pensar lo que se siente y lo que se hace. Sentir lo que pienso y lo que hago. Hacer lo que pienso y lo que siento. Creo que de la cabeza bajar al corazón y del corazón ir a las manos. Esa es la verdadera educación. Desgraciadamente muchas veces la hemos reducido a la cabeza y llenar la cabeza de conocimientos sin tener en cuenta que lo esencial en la vida humana son las relaciones que se dan entre nosotros y que deben crear la fraternidad. Precisamente el Pacto Educativo Global nos invita a potenciar el sentido de comunidad y fraternidad frente al individualismo y la masificación, a promover una educación que nos comprometa en la lucha contra la pobreza, a impulsar una educación para la justicia, la paz, la solidaridad y la tolerancia, y que finalmente permita la formación de personas libres y justas. Y pasamos al 4º punto, la misión. Después de la visión pasamos a la misión.
y podemos partir de este texto del Instrumentum Laboris. Hay una arquitectura de la paz en la que intervienen las diversas instituciones y personas de una sociedad, cada una según su propia competencia, pero sin excluir a nadie. Así tenemos que seguir, todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia esta construcción de una civilización de la armonía, de la unidad, donde no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte. Descarte, dejar de lado a muchas personas. El Papa Francisco habla a todos los lugares donde se desarrolla un proceso educativo que ayuda al desarrollo máximo de la persona. De ahí la importancia de trabajar juntos. La invitación es a buscar juntos las soluciones, a iniciar procesos de transformación sin miedo y a mirar hacia el futuro con esperanza. El aprendizaje inspirado por el pacto rompe la idolatría del yo para que la persona no se someta acríticamente y se ponga al servicio de la comunidad. El currículo debe privilegiar temas y problemas del presente, fomentar un pensamiento complejo para percibir la interconexión de los factores que afectan la vida y a enseñar a tener una mirada y actuación ciudadanas. En él no pueden faltar propuestas para trabajar la dignidad de la persona, los derechos humanos, la interioridad y la trascendencia, la ecología integral, la fraternidad, el desarrollo social y económico, la paz y la ciudadanía. Vivimos, como hemos visto, en un mundo que favorece el individualismo, el intimismo. Por un lado, estamos pasando, según varios autores, del homo faber, del hombre trabajador, al homo ludens, al hombre que juega, de Prometeo a Narciso. Prometeo con aquel trabajo de subir aquella piedra y de volver a subirla cada vez, símbolo del trabajo. Narciso, que miraba su rostro en el estanque, símbolo del juego, de contemplarse a sí mismo. Como que estamos pasando hoy en nuestra sociedad de Prometeo a Narciso. Más que el trabajo, lo que cuenta es el aparecer, el gozar, el disfrutar. Del hombre económico al hombre festivo, de la mujer económica a la mujer festiva, para la cual lo principal no es trabajar, sino disfrutar. Basta echar una mirada a ciertas psicologías modernas para descubrir que el centro debe ser el yo. Freud nos habla de la satisfacción de los deseos. Maslow de la autorrealización mediante la satisfacción de las necesidades primarias. Adler de la afirmación del propio papel y superioridad en confrontación con los otros. Tres psicólogos importantes de hoy que han marcado la humanidad y que nos dejan centrados en nosotros mismos. No cabe duda que hay algo de positivo en esto, no cabe duda que uno de los grandes méritos del mundo de hoy es la importancia dada al yo personal. Pero sabemos que se trata de un valor relativo, porque el desafío permanente es descentrarnos de nosotros mismos. El Evangelio nos dice que el que pierde su vida por los demás es el que la encuentra. El pacto educativo por eso nos propone una educación, como también ya veíamos, para el servicio y una educación como servicio. Paradójicamente sabemos que este es el camino de la plena realización, que es sirviendo como nos realizamos como personas. Yendo a compromisos más concretos, el pacto educativo nos propone 7 acuerdos. Primero, poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal
a la persona, su valor, su dignidad, poner de relieve su propia especificidad, su belleza, su singularidad, rechazando aquellos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del derroche. Segundo, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes. Tercero, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Cuarto, tener a la familia como primera e indispensable educadora. Quinto, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Sexto, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso para que estén verdaderamente al servicio del hombre, de la familia humana. Y séptimo, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad, solidaridad y de la economía circular. Economía circular, aquella que pone, que no desecha las cosas, sino que ve cómo las puede seguir aprovechando. Y pasamos ya a la conclusión. No nos podemos reducir a lo simplemente tecnológico ni a las leyes del mercado. Lo nuestro es mantener viva la dimensión antropológica y cósmica en un mundo cada vez más virtual. Lo nuestro, podríamos decir, es ser custodios del misterio que cada persona humana encierra. Solo así podremos asegurar lo que el Concilio Vaticano II expresaba con tanta lucidez y fuerza, un documento del Concilio Gaudium et Spes en el número 31. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Por eso nuestro sueño es mantener viva la esperanza y la búsqueda de soluciones a las inquietudes existenciales de los niños, niñas, jóvenes, es ayudar a adquirir una adecuada jerarquía de valores que dé sentido a la vida humana. Es favorecer el desarrollo de la interioridad, del amor gratuito, de la entrega generosa, del perdón evangélico. Es lograr que los jóvenes integren en sus personas lo racional con lo emotivo, los sentimientos y los instintos, la voluntad y la fragilidad. Nuestro sueño es crear una conciencia muy sensible en los niños, niñas y jóvenes que educamos para que sean celosos cuidadores de la casa común, nuestra hermana y madre tierra, donde vivimos y nos desarrollamos, en la espera de la tierra sin males que soñaban los indios guaraníes. Nuestros alumnos, alumnas, además de especialistas, tienen una misión en la sociedad. Los universitarios especialmente, esto nos lo decía un santo chileno, San Alberto Hurtado, jesuita, que durante muchos años trabajó en la Universidad Católica de Santiago en Chile. Por eso necesitamos ofrecer una pastoral educativa que nos haga capaces de lo anterior. San Alberto Hurtado decía, un fuego que enciende otros fuegos. Cada uno debe sentirse como un fuego que enciende otros fuegos. Creo que podemos también aplicar de nuevo a lo que hoy vivimos el pensamiento de Octavio Paz, de nuevo lo cito, el gran literato mexicano, cuando aceptó el Premio Nobel de Literatura, decía, las palabras muy profundas,
que a veces cuesta entender, pero que nos pueden dar una lección extraordinaria y resumir muy bien lo que en esta tarde hemos compartido. Decir que hemos sido expulsados del presente puede parecer una paradoja. No, no. Es una experiencia que todos hemos sentido alguna vez. Algunos la hemos vivido primero como una condena y después transformada en conciencia y acción. Esas veces que nos hemos sentido desubicados, y la pandemia también ha contribuido muchas veces a esto. La búsqueda del presente no es la búsqueda del Edén terrestre ni de la eternidad sin fechas, es la búsqueda de la realidad real, lo que realmente hay. Pensar el hoy significa, ante todo, recobrar la mirada crítica. ¿Qué sabemos del presente? Nada o casi nada. Pero los poetas saben algo. El presente es el manantial de las presencias. Lo más importante, de nuevo vemos, no son los conocimientos, son las relaciones. El presente es el manantial de las presencias. Creo que ciertamente en algún momento también nosotros nos hemos sentido ante el presente, ante los cambios que estamos viviendo y los problemas que muchas veces nos abruman ante la pandemia, como desubicados, fuera de lugar, como dice Octavio Paz, condenados. Pero no podemos quedarnos aquí. Debemos tomar conciencia de la nueva realidad, la realidad real, no la imaginaria, que nos ofrece enormes posibilidades y nos invita a una acción transformadora. Es el hoy de Dios que debemos amar ciertamente con una mirada crítica, la realidad en la que vivimos, aunque no comprendamos muchas cosas. Una sola es esencial. El presente es manantial de presencias. Son esas presencias las que dan sentido a nuestra misión educativa, evangelizadora, las que dan sentido a nuestra vida. Son los rostros de los niños, niñas, jóvenes, de los pobres, de los no amados, de los que no tienen voz, de aquellos que sentimos también más cercanos. Son ellos los que llenan nuestra vida de sentido. Para responder a esta realidad real, a ese manantial de presencias, necesitamos renovarnos continuamente en nuestro proyecto educativo a la luz del Pacto Educativo Global que nos plantea el Papa Francisco. Ojalá que al final también nosotros podamos escuchar en el juicio lo que con tanta belleza expresaba Monseñor Casaldáliga, un obispo que vivió en Brasil y que murió recientemente. Él decía, él siempre tiene pequeños poemas muy sugestivos. En uno de ellos nos dice, pensando en el último momento, en el momento del juicio, al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. Son esas presencias las que dan sentido, las que deben dar sentido a nuestra vida. Educar, en síntesis, es un acto de esperanza, nos dice el Papa Francisco. Muchas gracias, hermano Álvaro, por compartir esta conferencia con nosotros. Y bueno, terminamos temprano, entonces tenemos algunos minutos también por si alguien quiere hacer alguna consulta, si quieren hacer algún comentario también, este sería el momento. Entonces, si quieren participar, nada más levantan la mano. Bueno, por ahí ya alguien levantó la mano y les vamos pasando la palabra. Además, bueno, recordarles que en el chat he puesto el enlace de registrar la asistencia y la evaluación de la actividad también, entonces para que lo completen y no se vayan sin llenarlo. Entonces más bien vamos a ir viendo quienes pidieron participar.
Por acá tengo a Carla Canales. Si quieren, puedes encender el micrófono y bueno, por acá está el hermano para que puedan conversar. Buenas noches, hermano. Solo quería preguntarle la última frase que tenía dos preguntas, que dice, has vivido, has amado, pero no terminé de escuchar bien lo que Muy seguía. bien. Aquí, este pequeño poema, ¿verdad? Al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Lleno de nombres. Lleno de nombres. Al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien. Gracias, Carla. Gracias, hermano. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta. Tenemos un ratito. Igual nada más levantan la mano o abren el micrófono y me dicen por acá. Ok. Bueno, aquí están preguntando más bien por el enlace de evaluación. Sí, ya lo había compartido, se lo voy a compartir otra vez, el enlace de la evaluación y de la asistencia. Y veo que por aquí alguien más levantó la mano. Anthony del Valle dice muchas gracias, hermano. Muy bien. Bueno, yo quería consultar, yo quería preguntar algo. Adelante, Viviana. Ajá, bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me llamó mucho la atención el tema porque creo que como profesionales debemos de enriquecernos de valores para poder dirigir alguna empresa. Ahora, el hermano, en base a lo que hablaba de la globalización, perdón, que está implementando el Papa Francisco, incentivando, ¿verdad?, los valores, no dejar a un lado el individualismo y crear comunidad, ¿verdad? ¿Cómo la Universidad de La Salle nos puede capacitar para ser mejores administradores, para ser mejores profesionales, para ser mayor ética? Porque yo creo que los valores se inculcan en la casa. Y quienes creemos en Dios, pues tenemos la Biblia, que es el mayor guía para nosotros vivir, ¿verdad? Yo no sé, desde que conocí la Biblia no puedo vivir sin ella, digamos. Creo que es como mi dirección, mi consejo y todo. Pero ¿de qué manera nosotros podemos implementar esto que hemos aprendido en las empresas si los recursos son muy limitados? Muy bien. Yo creo que es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque es en la vida, es en lo que vivimos, esa realidad real de la que habla Octavio Paz, esa es ahí donde estamos. Y creo que tenemos que tener, primero, a nivel de valores, cada uno tiene sus valores. En el caso tuyo lo dices muy bien, la Biblia como un elemento que te ilumina, que te ayuda, pero ¿cómo realizarlo concretamente en la vida? Y yo creo que en ese sentido hay algunos aspectos que nos pueden ayudar. Es nunca actuar sin reflexionar moralmente lo que hacemos. Este acto que yo realizo en mi trabajo, a nivel moral, ¿cómo lo puedo juzgar? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues, hay principios que deben guiarnos, ¿verdad? Y que debemos recordar en momentos claves de nuestra vida, que debemos tomar determinadas decisiones o responder a determinados problemas. Entonces, como que esa capacidad, hablaba un poco porque lo hemos perdido mucho en el mundo actual, en todas partes, la interioridad, el entrar en nosotros mismos, el descubrir, decía, el misterio que nos habita, el descubrir realmente en el mundo que hoy vivimos, lo que hemos ganado en extensión. Hoy podemos llegar a todas partes, hoy los estímulos son permanentes, pero muchas veces lo que hemos ganado en extensión lo hemos perdido en profundidad. Y yo creo que un elemento muy, muy importante, el más importante,
Cada uno, de acuerdo a sus creencias, es tener en cuenta la conciencia, lo que mi conciencia me dice, ¿verdad? Iluminada por valores, a lo mejor por algún consejo de alguna persona, pero al final la decisión va a depender de mí, y lo importante es que responda a los criterios que mi conciencia me presenta. Naturalmente que también a nivel colectivo, a nivel comunitario, el trabajar a veces estos temas, ya cada uno en su carrera muy concreta, en cómo puedo yo tener un intercambio para compartir entre varios, porque muchas veces las ideas de los demás nos iluminan, ¿verdad? Yo creo que es importante sentirme pobre para recibir, pero al mismo tiempo rico para dar. Ese intercambio. Yo tengo unas riquezas y cada uno tiene un don único que ha recibido. No hay dos personas iguales en el mundo, ni las ha habido ni las habrá. Si yo ese don único que he recibido no lo pongo al servicio de los demás, quedará un vacío. Nadie lo va a hacer por mí, porque cada uno es su propio don el que tiene que poner en acción. De manera que en ese sentido también preguntarme, ¿cuál es el don propio mío? Lo que yo puedo, lo que más de mi parte puede enriquecer a los demás. Y al mismo tiempo estar atento a los dones que tienen los demás y que me pueden enriquecer a mí. Excelente, muchas gracias, hermano, también por la respuesta, ¿verdad? No sé si hay alguna otra persona que quería comentar algo. Es que no me salen por acá lo de las manos. Vamos a ver en el chat a ver qué dicen. Bueno, en el chat lo que están poniendo sobre todo son agradecimientos, hermano, por la actividad, por los contenidos. Por ahí Senia dice que excelente el término de amor líquido. Irina dice que estuvo excelente. Aquí, bueno, lo que hay son comentarios. No sé si hay alguna otra participación que quieran tener. Y si no, ya estaríamos casi finalizando. Agradecerle muchísimo al hermano Álvaro, que siempre nos acompaña, ¿verdad?, en la semana de transversalización, que precisamente busca eso, ¿verdad?, esa propuesta de que nos salgamos un poquito de lo disciplinar, de lo que tienen nuestras carreras, y creo que es también un poco lo que preguntaba Viviana, y vayamos más allá y reflexionemos un poco y compartamos otras miradas que nos hacen ser más éticos y accionar de maneras diferentes. Entonces, bueno, agradecerle muchísimo al hermano Álvaro, a todas las personas también que hoy nos acompañaron y pudieron participar de la actividad. Bueno, como les decía al principio, es el primer día, digamos, de charlas para estudiantes, y entonces no olviden participar en la siguiente, en la que hayan inscrito. Y bueno, y también no olviden llenar el formulario de asistencia y participación. Eso es muy importante porque para nosotros, bueno, nos da la evaluación un poco de todo el tema de la semana, pero además nos ayuda a registrar la participación de ustedes para que el departamento de registro pueda llevar también el registro de participación en los seminarios. Entonces es muy importante. De mi parte, bueno, muchas gracias y desearles también muy buenas noches. Y muchas gracias a todos por esos comentarios. Buenas noches. Muchas gracias y que sigan adelante. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y Muchas gracias. gracias. Gracias, Wanda. Bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Mucho gusto y muchas gracias.